¿Sabías que existe un método para obtener grandes cosas que comienza aplicando pequeñas mejoras diarias? Se trata de un método que todos podemos aplicar y tiene su origen en Japón, que tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial atravesó por una complicada crisis luego de perder el 42% de su riqueza. Los japoneses se recuperaron con mucha determinación empleando este método y sirvieron de ejemplo para el mundo entero. Se trata del método Kaizen. Ok, acá viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué es el método Kaizen? Algunas personas no le llaman método, sino filosofía Kaizen. Su nombre viene de la unión de dos palabras, Kai, que quiere decir cambio o acción de enmendar, y Zen, que significa beneficios o bueno. El significado real de la nueva palabra es mejora continua. Actualmente la filosofía Kaizen ha sido adoptada por millones de personas, no solo japoneses, personas de todo el mundo, y también se ha convertido en una filosofía empresarial adoptada por empresas como Toyota, Samsung o Nestlé. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar el Kaizen en tu vida? Esta filosofía está basada en dos principios fundamentales de acción. El primero es hacer las cosas de forma gradual y el segundo es hacer las cosas de forma continua. Antes que nada, debes identificar objetivos o aspectos de tu vida en los que quieras mejorar. Esos cambios que representarían una transformación positiva, como por ejemplo, aprender a hablar inglés. Luego de tener este objetivo claro, tienes que descomponerlo en pequeñas tareas que pueden ser completadas un paso a la vez. Y si estas tareas pequeñas pueden dividirse aún más, pues mejor. Así que podrás establecerte metas cortas, como por ejemplo, aprender palabras básicas del idioma, conjugar verbos, practicar con un amigo. Y conforme te sientas más preparado, te establecerás retos más intensos, como comprender una película en inglés sin activar subtítulos. Porque lo que se quiere en la filosofía Kaizen es ser cada día un 1% mejor que el día anterior en algún aspecto. Al segmentar tus tareas u objetivos, te sentirás menos agobiado psicológicamente y a la vez recompensado con cada pequeño paso que des. Además, la concentración no estará tan dispersa como lo está cuando solo sabemos a dónde queremos ir, pero no sabemos por dónde comenzar. Tu segundo paso de acción será tratar de ir haciendo tu parte para concretar y cumplir con los pequeños objetivos que te planteaste. Y ahora entran a escena los dos aportes restantes de la filosofía Kaizen, comenzando con la invitación a que lo hagas de forma continua, porque el método respalda que la consecución de las actividades diarias de forma constante es sumamente poderosa para alcanzar metas, adquirir un nuevo hábito o incluso abandonar un hábito que ya no querías. Al adoptar esta filosofía para mejorar tu vida, debes comprometerte con no pasar un día sin que se realice al menos una pequeña mejora. Robert Maurer, autor del libro Un pequeño paso basado en el método Kaizen, dijo una frase con la que concuerdo al 100% y te la voy a compartir. Poco a poco pero sin dolor, cautivarás el apetito por el éxito continuo y establecerás una nueva ruta permanente hacia el cambio. Se valora muchísimo la perseverancia en esta filosofía y es comparada con un terreno en el que los progresos germinan. Y en este pequeño resumen que te he hecho, te dejaré con un último aporte del Kaizen, que quiero resaltarte hoy. Se trata de que no puedes olvidarte bajo ninguna circunstancia de disfrutar durante todo el proceso. Estamos hablando de metas a mediano y largo plazo. De ningún modo deberían ser concebidas en medio del sufrimiento, porque o se renuncia pronto a ellas o se es muy desdichado mientras se persigue el objetivo. Entonces, no te olvides de ser feliz mientras pones en orden tu vida y te preparas para grandes triunfos. Si te ha gustado el video, puedes apoyar el canal con tan solo suscribirte. Y recuerda, a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa. Así que ámate y crece.